Bueno, si quieren nos sentamos un poquito, vamos a hacer la oración de apertura. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva. Es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, la convocatoria de Milce, Martín y José Carlos. Y bueno, hoy día vamos a conversar un poquito de la caverna de Platón. Este es un tema muy conocido por casi toda la gente, porque se da en todas las escuelas de filosofía, se da para grupos de autoayuda, se da para esas presentaciones de text de empresarios, en todos lados porque describe un poco la naturaleza del ser humano. Hace 2400 años, Platón narraba en el libro 7 de la República la alegoría de la caverna en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal con conceptos como justicia, verdad y belleza. Este es un diálogo que se da entre Sócrates y un alumno que es Glaucón, que es el hermano de Platón. Sócrates es el maestro de Platón. Está narrado, es un cuento, es una alegoría. ¿Y qué es una alegoría? Nos tendríamos que preguntar. Esto también es bastante conocido por todos. Es un ejercicio narrativo, es una narración que sirve para explicar la realidad del conocimiento del hombre. Tiene una enseñanza moral más amplia y un significado más profundo. En prácticamente en todas las enseñanzas hay mitos, alegorías, leyendas, cuentitos. Por ejemplo, recordemos las parábolas de Jesús, los cuentos budistas, los cuentos sufis, las fábulas de Esopo, que son para darlas a los niños. O sea, a lo largo de la historia se han usado siempre porque es un lenguaje que sirve tanto para los que son cultos como para los que no tienen educación. O sea, todos comprenden este lenguaje en la medida de su comprensión o de su conocimiento. Por eso es que se ha usado siempre para transmitir verdades universales, valores importantes, las alegorías o los mitos. La alegoría, la diferencia que tiene con el mito es que el mito siempre tiene un héroe. La alegoría, en este caso no, ya vamos a ver quién es el héroe de esta alegoría. Es un vehículo para grandes verdades en un lenguaje simbólico que es el custodio de la verdad, haciendo de mediador entre Kama Manas y la intuición. Bueno, ahora vamos al relato. ¿Qué pasa en esta alegoría? Entonces están conversando Sócrates y Glaucón y le dice, maestro, están preguntándose cómo sería la sociedad ideal. Entonces le dice, entonces, ¿qué sería la vida? Glaucón pregunta eso, ¿qué sería la vida? Entonces Sócrates le dice, imagínate que somos unos presos encadenados por el cuello y las piernas a un paredón alto desde el nacimiento, que estamos viendo sombras en la pared
frontal a donde estamos nosotros. ¿De dónde salen esas sombras? Esas sombras salen de la gente que pasa trabajando por detrás de este muro, que porta cosas sobre su cabeza, y ellos la ven reflejada y creen que es la realidad. Esas sombras se proyectan porque hay un fuego, una fogata ardiendo siempre, que es la que produce la iluminación dentro de esta gran caverna oscura. Estas personas encadenadas han estado así desde el nacimiento. Entonces un buen día uno de ellos siente molestia, está molesto, está lastimado con las cadenas que lo aprietan. Entonces él logra zafarse y logra escaparse y sale de la caverna. Eso simboliza a nosotros cuando ante un momento de dolor, de un problema, ¿lo cierto? Empezamos a cuestionarnos qué es la vida, para qué estamos aquí, ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo constructivo con mi vida? Ese malestar lo lleva a salir de la caverna. Entonces, claro, imagínense, cuando él sale, nunca vio la luz del sol, así que está en la oscuridad más absoluta, no puede ver, está cegado. Entonces si sigue, se refugia dentro de la caverna esperando acomodarse, a ver si puede escapar, a ver si ve qué hay fuera de la caverna. Entonces él, cuando ya se anochece, que pasa el ciclo del sol y llega la luna, él ve que algunas sombras, por efecto de la luna, se reflejan en el agua. Empieza a caminar por el entorno y él ve que se reflejan, ve una bandada de pájaros que se reflejan, ve unos árboles, un poco de vegetación, y se ve a sí mismo reflejado en el agua. Por supuesto que no comprende al principio porque está cegado por la luz de la oscuridad. Y como nosotros, cuando empezamos a comprender todo este tipo de conocimiento que nos trae la teosofía, pasamos de ese mundo material, ¿no es cierto?, a un mundo de las ideas de verdades universales, de valores. Y entonces de repente nos descolocamos. Pero como estamos con ese molestia, ese cosquilleo, ese punto de saturación, emprendemos el viaje. Entonces a veces uno se pregunta si nos hemos encontrado en una situación límite, si hemos llegado al punto de saturación que nos hace cambiar. La verdad que si algunos dicen en un lenguaje vulgar, ¿no? A veces hay que llegar al fondo del pozo para poder salir. Entonces, yo les pregunto, si estamos conversando, estamos todos abiertos, si han sentido eso, si han sentido ese impulso que provee eso de encontrarse en la oscuridad de una caverna, de no saber qué hacer, y cómo salimos de eso, cómo enfrentamos nuevos retos. Se han encontrado que no quieren más una pareja, que no sirve más su vida, que no están conformes con su trabajo. Han llegado a ese punto de saturación. Fíjense que hoy en día la psicología ha tomado mucho estudio sobre esto. Le llaman el síndrome del quemado. O sea, cuando uno ya no quiere más nada, no quiere más nada. Bueno, los escucho. ¿Alguien tiene que conversar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Están abiertos los micrófonos. Bueno, se han encontrado, se han llegado a ese punto de saturación que nos hace cambiar. Estaba pensando, Alicia, Sí, que quizás sucede porque uno tiene miedo al cambio. No estamos predispuestos para cambiar. El tema es que cuando, como vos decís, cuando uno llega al límite y lo que pasa es que ya se pierde ese miedo, o sea, la necesidad es tan grande que no importa lo que pase. Y me parece que ahí es donde se puede cambiar. Antes no, porque uno de algún modo está cómodo como está y no quiere cambiar, o el miedo a cambiar es más fuerte que la necesidad del cambio. Hasta que no, eso no se llega al límite mismo, no se produce. claro. Fíjate que ese punto de saturación, que es un término psicológico, es lo mismo que Buda dice del dolor.
cuando el dolor nos aqueja, ¿lo cierto? Y no queremos más ese dolor, bueno, ahí empezamos a pensar por qué nos suceden esas cosas. ¿Alguien más quiere conversar algo? José Luis. José Luis, te escucho. Sí, Alicia, bueno, gracias. Muy linda la presentación. Me gustaron mucho las imágenes. Y sobre el punto de saturación, eh, pienso que es natural cuando el alma, a lo largo de la vida que ya vamos trabajando, nos reclama de alguna forma, ¿no? Que no estamos siguiendo el objetivo de esa encarnación, el Dharma, la misión de la vida. Entonces, tengo la impresión de que cuando nos dedicamos a otros temas que no están relacionados a nuestra misión, el alma se siente desconforme y de alguna forma presenta o muestra ese punto de saturación, ¿no? Gracias. Claro. No, claro, gracias a vos, José Luis. Claro, es un llamado del alma. Esto estamos escuchando el llamado. Estamos escuchando el llamado cuando estamos ahí. Y se nos Ah, presentan muchas oportunidades. Sí, Alberto, entonces. Sí, entonces voy yo. Gracias. Pues, con relación a lo dicho y también a lo que acabo de decir José Luis. Sí y no, porque muchas veces esa es la causa, que no salimos, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando nos damos cuenta es que tratamos o tomamos acción. Y muchas veces puede ser tarde, biológicamente, socialmente, intelectualmente, económicamente, alguna de esas o todas su parte, claro. para tomar algún rumbo que quizás debiéramos haberlo tomado. Y entonces viene el otro problema de cómo me ajusto a esas condiciones que me regulan, ¿verdad? Entonces es un conjunto de los que no éramos conscientes hasta cierto punto. Y ese punto viene cuando en el desarrollo, y lo digo por mí, pues hay un crecimiento en todo esto, dicho, tener una educación, tener una experiencia laboral, organizar, crecer y sostener una familia. Y como que nos hemos dejado absorber en parte conscientemente, pero la necesidad nos obliga, en otra parte no, hasta que ya viene el momento en que, bueno, ahora o nunca. Así es, así es. Somos empujados, ¿viste? Sí, somos empujados. Yo lo he advertido así en mi vida. Bueno, Hay otra mano. entonces, sí, hay otra mano. Bueno, bueno, Primero Vilma y después levanté la Vilma. mano yo también. Bueno, encantada. A ver, Gracias, Alicia. Gracias a todos. La pregunta me mueve mucho, Alicia, y voy a compartir algo, digamos algo de mi jornada personal. Hubo un dolor tan grande. Puedo todavía, de alguna manera revivirlo, pero de manera diferente, de manera muy diferente. Entonces, sobre la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cómo será la vida? Y cuando se llega a este punto de saturación, que realmente es bien desafiante, yo creo que toma un tiempo, es un proceso, no... am, y hay que entenderlo como un proceso, eso es lo que me pasó, un claro, proceso que va a tomar tiempo para adecuarse y entender y para poder todavía seguir adelante con la jornada y ojalá habiendo aprendido de un desafío tan enorme. Pero yo veo que realmente se trata de un proceso continuo, de un proceso probablemente, yo diría, es un proceso eterno, ¿no? El habituarnos a la luz, ese dolor que te hace enfrentar de repente una realidad que estaba, ¿cómo puedo decir? Maya, una realidad que no, ¿me entiendes? sí, Te hace perfecto. enfrentar, te hace Todo enfrentar de repente y es real, auténticamente
cuando dice en el mito de la alegoría de Platón, cuando este individuo, cuando este ser logra salir, la luz lo enceguece. Claro. Y parece una paradoja, ¿no? La luz lo enceguece. Y claro, tiene que tomarse todo el tiempo para poder ver. Entonces, muchísimas gracias. Sí, ese es un proceso. Gracias a Requiere vos. valor y una cosa más, requiere valor, Claro, requiere dedicación y por sobre claro, todas las cosas, requiere compasión, requiere amor y compasión, claro. creo. Muchas Sí, gracias. no, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más? Sí, lo que Gracias. yo quería comentar era que en general soy resistente a cambiar, pero me ha pasado que la vida te pone en situaciones, o sea, a lo mejor no salir a la luz, pero de pronto hay situaciones determinadas en la vida que te arrasan, digamos, en general, o sea, esas situaciones donde hay cambios muy importantes, pero que uno no se da cuenta no mientras lo está transitando, en realidad se da cuenta del cambio cuando la cosa pasó. Y cuando la cuestión pasó es cuando uno se da cuenta de los frutos que recogió de esa situación. Porque no mientras, no mientras uno pasa la situación es difícil, es duro, muchas veces uno se Claro, queja, pero no tiene en cuenta, a veces uno no tiene en cuenta que a través de eso la vida a uno lo está transformando y uno lo ve después, cuando ya pasó un tiempo. así es, Emil. Siempre hay un paso adelante. Entonces llega un momento que vos ya saliste de la caverna, viste todo lo que era el tiempo, lo que era el mundo afuera, el mundo de la verdadera realidad. Y decís, quiero compartir esto con mis hermanos que están adentro todavía, ¿cierto? Entonces tenés varias etapas, pasás por varias etapas en estos momentos. La primera etapa es en ese artículo del cual me he basado, que se llama Crecimiento y Esfuerzo Espiritual, de Bárbara Herbert, que es un hermoso artículo que tradujo Delia Sábicas, me hizo ese enorme favor. Ese buen artículo dice que uno cuando sale y está bastante empoderado con esta nueva enseñanza, de repente vuelve para atrás y dice, bueno, vuelve a sus antiguas cosas, a su antigua, por ejemplo, religión, a volverse bastante fanático de antes, o sea, vuelve hacia atrás. Son los pasos de adelante que uno hace en la apertura del sendero. Después hay un tiempo que empieza a haber de nuevo muchas contradicciones entre la teoría y la práctica, empieza a ver que algo no está completo, entonces sigue indagando. Y llega un tercer momento, que es el más importante, que es el del investigador. En cuanto se da cuenta uno que realmente nadie puede hacer nada por uno, lo tiene que hacer uno. Uno tiene que conocerse a sí mismo, uno tiene que entrar ahí a volver a la caverna, que Platón lo llama volver al mundo material, pero con las herramientas de las ideas. O sea, uno vuelve a enfrentarse a esos tabúes, a esos miedos, a todas esas cosas limitantes y se da cuenta que podemos tener varias reacciones, ¿no es cierto? Algunos nos dirán que están locos, que estamos locos, nos señalarán con el dedo, nos tratarán de hacer volver hacia nuestro estado anterior. Y otros aceptarán la ayuda y nos tomarán la mano y seguirán el camino nuestro. Pero nosotros estamos compartiendo esa luz que vamos entendiendo, la empezamos a compartir. Y es lo que hacemos nosotros en la sociedad teosófica. Compartimos lo que vamos aprendiendo. Entonces, vamos a analizar un poquito el simbolismo de las figuras que hay aquí, ¿no? Los presos encadenados esos que vemos. ¿Quiénes son los presos encadenados? Somos nosotros. Hay dogmas, a los dogmas que tenemos,
dogmas políticos, religiosos, educativos, de la familiar, todas las creencias, la religión, que por supuesto nos ata, las costumbres, pues somos argentinos, tenemos que ser así, ¿viste? Vemos mal los que son distintos a nosotros, etcétera, etcétera. Y una de las peores cosas que tenemos son los sesgos cognitivos, porque todas esos apegos que tenemos tan grandes produce lo que se llaman estos sesgos, que son totalmente inconscientes y nosotros no nos damos cuenta cómo actuamos. Salen naturalmente, salen inconscientemente en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestro trato con los demás. Y vienen de algo muy, muy interno, muy pasado, que no sabemos qué es, pero que sí nos condiciona la conducta. Aquí hay un cuentito muy lindo que va a explicar un poquito esto de los sesgos cognitivos, que lo contó un compañero ayer en un curso. Decía que Buda estaba meditando y se le posó una mosca. Entonces, instintivamente, ese es un sesgo cognitivo, instintivamente la quiso quitar. Pero un alumno que estaba ahí pensó que era un mal gesto, ¿no es cierto? De una persona que aparentemente tenía impasibilidad, ¿no es cierto? Había logrado la quietud total. Entonces él le dice que la segunda vuelve a posarse la mosca y la saca la segunda vez, pero con conciencia. Entonces le dice que la primera vez fue inconsciente. Por ese tema de los sesgos cognitivos, son todas las percepciones, las sensaciones que hemos albergado. Y la segunda vez con conciencia. Como él tomó atención sobre eso, eso no viene más. La próxima vez que viniera la mosca, directamente la impasibilidad no se alteraría. O sea, es muy interesante para ver todo este tema de los sesgos cognitivos que nos manejan toda la vida. Entonces, ¿quién de nosotros entonces no tiene cadenas? Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Qué son las sombras? Que también se mencionan en el cuento. De acá están los hombres, viendo las sombras. La sombra es lo que nos provee los sentidos. Sabemos bien que los sentidos nos dan una percepción limitada de las cosas. Vemos solo una parte. Ustedes vieron que los animales ven unas frecuencias que nosotros no vemos. Nosotros escuchamos algo, ellos escuchan otras cosas que nosotros no escuchamos. El tacto, por ejemplo, el tacto telúrico, nosotros no tenemos ni noción cuando está por ocurrir un temblor bajo tierra. Sin embargo, las hormigas saben, los elefantes saben, huyen, se esconden, los pájaros. Y nosotros no tenemos ni idea de que viene un terremoto. Ellos saben. O sea, nuestra percepción es limitada a través de los sentidos. Ni hablemos de la realidad virtual, lo que nos proveen los celulares. La verdad que creemos que son verdades, todo lo que nos provee Face, Twitter, todas esas redes sociales, creemos que son realidades las que nos presentan. Y sin embargo, hoy en día hasta tenemos que dudar de los videos que recibimos porque pueden ser construidos por inteligencia artificial. O sea que no existen, ni siquiera existieron en la mente de un hombre, están en una máquina. Y otra cosa que también nos condiciona mucho es las propagandas. Nos hacen creer que tomando determinadas cosas vamos a tener felicidad, belleza, juventud, etcétera. Esto lo puse porque es tan gracioso, fíjate, un huevo de colores de color porque está tomando sol. Entonces, hasta ese punto, bueno, el mensaje subliminal que recibimos. El fuego, que también está ahí, viste, la hoguera esa que está dentro de la caverna, alumbrando la oscuridad. ¿Por qué? Porque el fuego en realidad alumbra la oscuridad que tenemos en el alma, porque el fuego simboliza manas a nuestra mente. Pero también cuando uno piensa en hoguera y busca la desinencia, también recuerda a hogar, a tu casa, a tu lugar querido, que puede ser tu familia, o tu grupo de amigos, o tu institución, o la ST, donde uno se siente seguro. El fuego siempre recuerda el hogar, pero también recuerda nuestro verdadero hogar.
que es el logo solar, es Dios Padre, hacia donde vamos, hacia donde existe nuestro sendero espiritual, hacia nuestra unión con lo divino. Y las cadenas, ustedes vieron las cadenas de la mente, que nos hacen ver así como este dibujo, realmente vemos la vida al revés, porque todo lo vemos mal. Entonces, es necesario romperlas, hay que romperlas, hay que terminar con esos condicionamientos, porque si no, nunca vamos a llegar al sol espiritual, nunca vamos a poder superar a Kamamanas. Nuestro sol espiritual es la búsqueda de la verdad, es el mundo de las ideas que nombra Platón, es a lo que tenemos que aspirar, es la naturaleza esencial de nuestra vida, para eso vinimos a la vida, para superarnos. Aquí es parte esto del artículo traducido por Delia y que nos dice, es muy interesante, yo se los comparto después en el WhatsApp, lo va a compartir Emilce. Dice que para relacionar este texto con el esfuerzo espiritual, podemos vernos a nosotros mismos en el rol de un héroe. Tal como el héroe, somos forzados a salir de nuestra confortable vida cotidiana por medio de una crisis espiritual. Luchamos a través de la crisis, los cuestionamientos, los sentimientos de soledad, con temor y sin certezas. Nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestras creencias se profundizan y se expanden. Hemos crecido espiritualmente y nos hemos vuelto más fuertes y más sabios. No somos iguales. Este crecimiento influencia a otros tanto como a nosotros mismos. Es tan interesante este párrafo de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, que nos dice, un héroe se aventura hacia adelante desde el mundo de los días comunes, hacia una región de maravilla sobrenatural. Se encuentra con fuerzas fabulosas y gana una batalla decisiva. El héroe retorna de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar bendiciones a sus semejantes. Y le busqué una imagen de Teseo, ¿no? Una escultura de Teseo cuando domina al toro, al minotauro, lo vence. El minotauro en realidad significa nuestro Kamamanas. O sea, él puede ascender a una naturaleza superior, al espíritu. Ahora, en este camino no estamos solos para empezar el sendero. Hay literatura del color que quieran y en todas las religiones. Yo les puse algunos, cristiana, la Biblia, el Dhammapada de los budistas, esto es nuestro, de Luz en el Sendero, esto es nuestro, de Krishnamurti, el Corán para los musulmanes, esto es de la Teosofía, la voz del silencio, esto es chino. Y esto forma parte también de la Teosofía, los Yoga Sutras de Patanjali. La sabiduría antigua y los maestros a través de los tiempos han alentado a los buscadores a cuestionar, a reflexionar sobre sí mismos y escuchar su voz interior para tener respuestas en lugar de escuchar a figuras de autoridad. Somos alentados a crecer continuando la búsqueda de la verdad. Y ejemplo de ello, como dije, tenemos en toda la bibliografía de todos los tiempos. Supuesto que falta un montón, pero ya casi no tenía espacio. Pero hoy nos vamos a centrar en esto, en el Yoga Sutra de Patanjali, como figuran en la ciencia de la yoga, desarrollados por Ika Taimi, de la Sociedad Teosófica, que realmente es magistral, como nos va guiando en ese sendero que hemos decidido caminar. Se llaman Yoga Sutra porque están escritos en pequeño. Un sutra es un aforismo, una regla, dice que contiene diversos términos. Los aforismos son una manera de resumir mucha información y en pocas palabras. Son 196. Patanjali, que es el creador o el escritor de los Yoga Sutras, porque él en realidad lo que hace, transmite todo el conocimiento del yoga que estaba hablado, que era de tradición oral, lo pasa a escritura. Y enseña muchas leyes de gramática. Pero enseña un lenguaje que es muy acotado, en poquitas palabras dice muchísimo, por eso son sutras.
Y este sutras tienen 4 partes, ¿no? Samadhi Pada, cada parte se llama Pada, que trata sobre, esta parte trata sobre obtención de Samadhi. Sadhana, son los medios que vos podés desarrollar para lograr esta etapa. Aquí son los resultados, Vibhuti Pada son los resultados, y en este capítulo es la liberación. Entonces, en Sadhana Pada, o sea, en el número 2, enseña los medios para lograr la unión del yo individual con el yo divino, alcanzar ese sol espiritual que aspiramos cuando salimos de las cavernas. Y un sutra que es muy conocido y a través del cual hay millones de traducciones de los Yoga Sutras, desde hinduistas, norteamericanos, ingleses, a todas las religiones, a todos los idiomas ha sido traducido, pero hay un sutra que es como que lo define y parece ser que es el que resume las cuatro padas, las 4 partes, que dice así: Yoga Sita Vritti Nirodha. Entendiendo, según la traducción de Taimi, es que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. O sea, todo eso que hemos guardado, que hemos puesto ahí, las costumbres, los sesgos, los dogmas, que determinan nuestra conducta, tienen que inhibirse para lograr el yoga, la unión con nuestro verdadero ser, el final del camino. Pero mientras tanto, vamos a trabajar en esa inhibición de las modificaciones. Sadhana Pada provee todos los medios y nos da un montón de ayudas para este trabajo. No estamos solos. En este libro, en el 2, en el Sadhana Pada, tenemos la explicación de lo que son las kleshas. Las kleshas son todas esas impurezas que hemos ido adquiriendo, como ya las estamos nombrando, ¿no es cierto? Una klesha dice que es algo que hace que es un estado mental negativo, que nubla la mente, nos produce sufrimiento y las condiciones para que surja el sufrimiento. Klesha significa veneno en sánscrito, pero también aflicción, dolor, pesar, ¿cierto? Puse la más fuerte, veneno, para que sepamos, más o menos para que nos mueva a que realmente son los que nos manejan toda la conducta. Y klesha se refiere a los obstáculos que nos impiden que una persona alcance un estado de iluminación y libertad del samsara. O sea, las kleshas sería lo que nos mantienen dentro de la cueva y encadenados. Y la klesha principal es avidya. ¿Ven cómo la sitúan en la raíz? Porque es la raíz, la ignorancia de lo que uno verdaderamente es, porque uno se cree este personaje que está viviendo esta vida en este momento y ha olvidado su naturaleza esencial. Es lo que da origen a todos los demás kleshas. Entonces, avidya es la ignorancia espiritual y es el origen de todas las aflicciones. Asmita es el ego o sentido del yo, es creernos esta personalidad, este personaje temporal, situado en un espacio. Confundimos la persona, el ego individual, con el alma. En esa vida que tenemos de personaje, tenemos apego al placer y eso se llama raga, klesha. O sea, nos apegamos a todo lo que es lindo, lo que nos complace los deseos y todo lo que nos gusta. Y rechazamos la aversión al dolor que se llama besa. Y esta surge cuando los deseos no son complacidos y aparece la frustración. Nadie quiere estar frustrado, todos amamos la felicidad. Pensamos que la vida es, ¿cierto?, para traer felicidad. Y anivivesa, que es el miedo a la muerte. Tenemos miedo porque no entendemos que es un proceso más de la vida. Es el apego a la vida física y la negación de la realidad espiritual. Pero muchos de nosotros tenemos ese problema. Pero esto hay que trabajarlo mucho, ¿no es cierto? Y esto pasa, nosotros haciendo sus pasos, haciendo todas las recomendaciones que nos enseña Patanjali, pasamos por varias etapas de esto. Tenemos, dice, primero una etapa activa, donde uno trabaja con las kleshas y se observan, empezamos a observar
conscientemente esos temas que nos tratan y todas esas sombras que tenemos dentro de la caverna a medida que van surgiendo. En un segundo lugar, tenemos una etapa separada, donde ya creamos un espacio, empezamos a decir, esto no me pertenece, esto no soy yo, esto no es mi verdadero ser. Después tenemos una etapa atenuada, donde ya el poder de las kleyas está muy, casi olvidado. O sea, esos sesgos cognitivos ya casi no molestan la imperturbabilidad que tenemos que tener. Y una etapa que es inactiva, que es el final, donde uno se ha liberado completamente de estas kleyas, de esta ignorancia, y ya alcanza el estado de iluminación. Esto es riquísimo, es vastísimo, como lo trata el capítulo 2 de los Yoga Sutras de Patanjali, y la verdad que ayuda mucho a cómo uno cuando empieza a caminar, cómo ir trabajando para ir conociéndose y liberándose de las cadenas que tenemos en las sombras de la cadena. Entonces, ¿algún comentario? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Te parece? Sí, por favor. Por favor, escucha. En la viñeta anterior se decía como la última, que el apego a la vida física es algo negativo. La vida física es un regalo de la divinidad y estamos aquí para superarnos. ¿Por qué no deberíamos tener ese apego y querer la vida positivamente y de querer extenderla a lo que sea posible, o al menos en deseo, y no desear morirme antes? Y Claro, más si estoy contribuyendo en una forma ideal, a mi liberación del karma que me acompaña. claro, Eso me crea conflicto porque yo amo mi vida y soy un adulto claro, mayor y ahora quiero pues vivir mucho más. Yo tengo 76 años y espero estar aquí dando guerra, pero hay otros 10 o 15, ¿no? Entonces me cuido para eso. ¿Por qué? Porque es algo negativo. Por favor. Bueno, yo no sé si tal vez es mala la redacción. Viste que esto de cortar y pegar a veces produce eso. Sí, el apego a la vida física en el sentido de creerse que esto es lo único que hay. Vos tenés un aspecto maravilloso en la vida, no tenés ningún apego. Amás justamente el aprendizaje que te da la vida. Por eso esperás a tener una larga proyección más adelante para seguir viviendo y aprendiendo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que amar, apegarse a la vida física en ese sentido de vida de crecimiento. Mientras más viva, más oportunidades de liberar karma. Puede ser, viste, negación de la realidad espiritual, de lo que uno verdaderamente es, porque uno realmente lo ve a esa vida física como una expresión del ser interno que uno tiene, del alma, en ese sentido. Entonces, si sobreviene la muerte, has vivido tanto y tan bien que no es problema, sabes que seguís viviendo. Es otro plano de existencia, otro tipo de materia, pero seguís viviendo. No es el final, porque lo que tenemos nosotros versiones a la nada, como que no existiéramos, y no es así. Eso es lo que enseña ese yoga, ese sutra Anivives. No sé si está claro. Queda claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? José Luis. Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Gracias, Emil. Bueno, sobre lo que estaba hablando, quería acotar dos cositas. Que nuestra encarnación actual, a veces uno dice, quisiera saber qué he hecho en las anteriores vidas. Y bueno, por algún motivo importante es que todo eso está velado. Isaac nos decía que sería muy complicado para nosotros entender lo que hemos hecho en nuestras anteriores vidas, porque hasta podría ser, no estamos preparados todavía para ver eso, ¿no? Y bueno, que durante la vida, o sea, en la experiencia, encarnados en este cuerpo, en la materia, es donde realmente podemos avanzar.
Es Claro, importante, y Taimini lo explicaba, es importante cuidar todos nuestros vehículos, desde el físico, el etéreo, el astral, el mental, el emocional. Todos los cuerpos son importantes y los tenemos que cuidar mucho porque nos permiten avanzar y cumplir la misión de vida que tenemos en esta encarnación. Y porque al otro lado, en las vidas post-mortem, pues uno se da cuenta de las cosas que ha hecho y bueno, descansa, ¿no? Ahí no se puede avanzar. Es en esta encarnación en la que tenemos que avanzar. Y el karma se asegura de que nuestro entorno, nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, esas personas que tal vez a veces no soportamos, son los que tienen que estar con nosotros porque tenemos que trabajar juntos y poderlo hacer, y poderlo hacerlo bien, ¿no? Eso nada más, claro, gracias. claro, no, hermoso, gracias, gracias, sí. Acá hay un error seguramente de transcripción. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Sí, lo que quería remarcar que lo, no es tanto el apego a la vida física, el problema allí me parece que es justamente no tener conciencia, no tenemos conciencia de la realidad espiritual, o la tenemos en forma limitada, excepto, bueno, aquellos que por desarrollo espiritual tienen esto de lo que nos describe, por ejemplo, Lee Peter o Ah, Blavatsky, de los otros planos. Yo tenía conciencia de los otros planos. El, inclusive el tema del miedo a la muerte, en una charla Gaspar dijo, bueno, si bien en el momento de la muerte se produce un samadhi, si ustedes nunca tuvieron un samadhi en su vida, en ese momento lo van a tener, pero el miedo existe porque es el miedo de los vehículos que se iban a desaparecer. Y bueno, y es interesante por ahí indagar las experiencias de las personas que han tenido una muerte clínica, porque últimamente estuve escuchando unas charlas de Dora Kunz y ella, bueno, ella era clarividente y era un discípulo. Y ella dice que eh, una vez que uno continúa, digamos, en el otro lado, ¿no? Y describe cómo es la vida, digamos, en el otro lado. Y bueno, es interesante escuchar todas esas historias, digamos, tanto de alguien como ella o aquellos que han tenido esa experiencia de muerte clínica y han vuelto. Nadie quiere volver, esa es una de las características que remarcaba Dora. Nadie quiere volver cuando tiene ese momento, porque dice que se sienten en el verdadero hogar. Pero bueno, nosotros estamos acá y ninguno de los que estamos acá quiere ir para allá. no. Bueno, es así. Claro, pero vieron lo que comentamos hace tiempo, hace unas diapositivas atrás. Todos aspiramos a eso, al sol espiritual. Queremos volver al. Por eso es que se siente eso. Cuando uno está en ese paso de la muerte, se siente esa paz. Dice, hemos vuelto a casa. Ahí No, Martín es quería. bello. ¿Alguien más? ¿Alguien Martín más quiere y después Ángela. quiere compartir? Bueno, Martín. Sí, yo en realidad iba a comentar otra cosa, pero para sumar un poco a esto de Avinivesa, eh, creo que acá lo que está planteando son dos condiciones. Uno es el apego a la vida física y la negación de la realidad espiritual. Eso es un combo que no debería suceder. O sea, uno puede cuidar la vida física, puede disfrutar de la vida física. Tener una buena vida no está mal, todo lo contrario, como decía José Luis, es algo bueno. El tema es negar la realidad espiritual. O sea, de algún modo es el materialismo de decir, no, no hay nada más que esto. Creo que ahí, si uno une esas dos cosas como está puesto acá, ahí se entiende un poquito más esto del apego, ¿no? Porque el apego está en todas las cosas, pero cuando uno está dedicado exclusivamente a la vida física y niega esa realidad espiritual, es cuando el alma empieza a resentirse, o sea, no puede desarrollar lo que vino a hacer a esta encarnación. Bueno, lo que yo quería comentar
tiene que ver con, me gusta esto que vos planteaste. De algún modo, ese que sale de la caverna y se enceguece ante la verdad, ante la luz, puede estar seguro que va a encontrar un manual afuera, ¿no? Por decirlo así Sí, sí. resumidamente. Y eso es lo que me pareció muy importante, nunca lo había pensado en ese sentido. O sea, evidentemente, mientras estamos adentro, la vamos a estar remando, como se dice acá en Argentina, pero Sí. una vez que uno sale, ahí empieza un problema, porque no tiene las herramientas, no sabe lo que está pasando, pero sí va a encontrar un montón de material y gente dispuesta a ayudar. Claro, exacto. Así es, Martín, no estamos solos. Ayuda a todo a que la conciencia despierte. Es nuestro destino. ¿Alguien más, chicos, quieren Ángela, hablar? Ángela. Ángela, encantada. Sí, gracias. Bueno, como siempre en este grupo, todas las conferencias, todas las charlas, a mí me han parecido hasta ahora magníficas, está muy buena. La información muy bien explicada. Bueno, yo creo que ya lo que yo iba a decir, pues, tanto Emilce como Martín más o menos lo dijeron, ¿no? Pero quiero poner un granito de arena en esto, mismo de ver, por ejemplo, en el Avinepecha, miedo a la muerte. Yo creo que la mayoría de personas tienen un miedo a la muerte porque les es completamente desconocido. Cuando ya uno estudia la teosofía, que entiende que en realidad no es la muerte, es un cambio de ropaje y toda la cosa, se le va perdiendo esa idea. Y el apego a la vida física, como dijo Martín, pues es la falta de la creencia espiritual o de saber que hay algo más que la vida física. Y mucha gente se dedica a, a su cuerpo, únicamente a su cuerpo, las cosas materiales. Tengo que tener una buena figura, tengo que ser hermosa o hermoso y cosas así. Entonces hay un apego allí, tal vez inconsciente, a la vida física, porque tal vez presuponen de que solo hay esa vida y nada más. Entonces, negar o no tener la conciencia de que hay una realidad espiritual tal vez hace apego a la vida, aunque sea inconscientemente. Es como yo lo veo, ¿no? Y bueno, felicitaciones a ti y a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Angelita, gracias. Claro, esta es una de las mayores sombras que tenemos. Estamos reencadenados a esto, a creernos que la vida física, cuando no creemos en la realidad espiritual. Por eso. Mm, tal cual. Sí, gracias. ¿Alguien más sobre este punto? ¿Tiene algún comentario más? No hay más Parece manos que no. levantadas. Bueno, No seguimos sé. entonces un poquito, que ya terminamos, ya terminamos. Entonces, podemos elegir, esto es del mismo archivo, es del mismo artículo tan interesante que nos tradujo Delia. Podemos elegir analizar nuestras vidas y nuestro sistema de creencias. Podemos elegir navegar el laberinto de la confusión hasta que encontremos la salida. Este proceso es difícil, requiere fuerza interior y ánimo, pero es el camino del héroe. Nos provee el sendero para encontrar una nueva luz que brilla aún más que antes. Somos distintos cuando empezamos en este punto. Somos distintos. El coraje que se requería, las veces que falló, que se falló, ¿lo cierto? Que se volvió a levantar, la alegría de avanzar un paso lento tras otro. Usted es un héroe. Usted ha ganado la batalla. En realidad, este proceso de desenvolvernos, de mostrar coraje, o sea, usar la voluntad para salir de las cavernas, para cambiar nuestras vidas, para hacer carne una enseñanza que estamos aprendiendo, es una felicidad muy grande y también, ¿cómo te puedo decir? Un regalo que nos hace la vida. Bueno, muchas gracias por escucharme y por hoy hemos terminado. Muchas gracias. Namaste. Muchísimas gracias, Gracias. Alicia. Fue realmente un trabajo Dejaba-
muy lindo, hermoso. Nos has dejado muchas cosas para pensar, para reflexionar. Ujú. Bueno, si no hay preguntas o Y aportes. también ahora los escucho. A ver qué aportes, Bueno. tienen preguntas, alguno. Hay mucho para trabajar, ¿viste? Hay Mucho. mucho material, pero muy bien presentado. Alguno veo Yo que... estoy Dale. emocionada con todo y me gustaría volver a releer y a retomar un poquito más otro momento. Así que si esto se graba, volver a tener la oportunidad de volver a verlo nuevamente porque es intenso e inmenso. Y a veces al ser tan intenso nos emociona y nos conmueve y por ahí que no podemos sacar la verdad que tenemos acá, no la podemos sacar en palabras. Entonces, por eso no me puedo comunicar, pero me pareció muy bueno, muy intenso y me gustaría volver a rever todo de nuevo, porque creo que es para volver a verlo de nuevo. Bueno, gracias, gracias. Queda todo grabado y después va al canal de YouTube. Sí. Sí, sí, sí. Y Martín, la dirección es en YouTube Rosario. ¿Cómo Sí. es la dirección? Sí, sí, Sociedad Teosófica Rosario. Estamos subiendo Rosario. allí. Sí, sí. Muy bien, Ahí tenés gracias. todo. No se pierdan la próxima clase a cargo de Patricio, El Camino del Corazón. Oh, Lindo tema. Sí, sí, no se lo Fabuloso. pierdan. Va a ser en dos veces. Así que bueno, seguimos con este ciclo interesante. Seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. A mí me encantó claro. cómo termina ese apunte que dice que todos somos héroes, porque en realidad hay que trabajar con las creyas, hay que Claro, trabajar con la sombra, ¿no? Y claro. cada pasito que se da es importante. Sí, sí, ya lo creo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es, tal cual. Claro, esa es la forma. ¿Quieren que Gracias. hagamos el cierre así? Después los que se quieran quedar se Bueno. quedan y los que... Bueno, Vamos a por favor. cerrar. Nos sentamos con la espalda recta, nos relajamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ali. Gracias. Gracias, nos Gracias vemos. a todos. Muchas Gracias a todos. gracias. Que tengan Buenas buenas noches. Gracias, Gracias. buenas tardes, gracias. Gracias. Que Gracias. Buenas noches a descansen. todos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. A todos, gracias, gracias.